En el encuentro de hoy vamos a trabajar con la introducción a la crítica de la razón pura de Kant, con la intención de poder, a vuelo de pájaro, centrar la atención en aquellos ejes principales de acuerdo a nuestro programa de trabajos prácticos, pero que nos va a servir también de alguna manera para estructurar la lectura y la realización de la guía. En este sentido, cuando avanzamos al prólogo de la segunda edición, lo que encontramos es que Kant comienza evaluando el estado de las ciencias. La lógica para él es una ciencia que desde la época de Aristóteles funciona como una propedéutica, es decir, ella justamente se ocupa de ser la puerta de ingreso al conocimiento, es decir, que el entendimiento se ocupa, en principio, la lógica de sí mismo. La matemática también es un saber sólido y a priori, y también lo es desde los griegos. La física se ha convertido en ciencia cuando los científicos no van a la naturaleza como meros discípulos de ella, sino justamente como jueces, cuando la interpelan, cuando justamente enjuician y obligan de alguna manera a que la naturaleza les brinde sus saberes. En cambio la metafísica no es una ciencia, sino un mero tanteo, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, nosotros nos adentramos en la introducción y lo primero que encontramos es que él dice que la experiencia es la puerta de ingreso al conocimiento. La experiencia es una condición necesaria para cualquier tipo de conocimiento. Sin embargo, la experiencia no es necesaria, pero no suficiente. Hace falta algo más que pone el sujeto. Y en este sentido, es importante que nos introduzcamos en los juicios, su definición y la clasificación de los juicios, ¿no? Y cuando hagamos este trayecto vamos también a hablar de lo que él entiende por a priori y a posteriori. Todo el conocimiento y por lo tanto toda la ciencia están constituidas por juicios. Y los juicios son enunciados que afirman o niegan algo. Por ejemplo, S es P o S no es P. ¿Qué tipos de juicio tenemos? En primer lugar, los juicios analíticos. Los juicios analíticos tienen estas características. La primera es que el predicado está contenido en el sujeto. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el triángulo es una figura. S es P. El triángulo es una figura. Para saber su verdad solo necesito el principio de identidad y el principio de no contradicción. Principios lógicos que claramente me demuestran que en el concepto triángulo ya está contenido el predicado figura. A diferencia de este juicio analítico, el juicio sintético es aquel donde el predicado no está contenido en el sujeto. Como por ejemplo, la puerta de esta habitación en la que yo estoy ahora está abierta. Me amplía el conocimiento y su contradicción es posible. Su contradicción es posible porque la puerta podría estar cerrada y en otro momento puede estar cerrada. Es decir, que tenemos dos tipos de juicio, analíticos y sintéticos. El juicio analítico podría ser un ejemplo diferente al que dimos del triángulo, como por ejemplo, los cuerpos son extensos. La extensión, en tanto predicado, está contenido en el concepto de cuerpo. Y otro ejemplo de juicio sintético distinto al que vimos de la puerta de la habitación son los cuerpos son pesados. El peso no está contenido necesariamente en el concepto de cuerpo. Es justamente un predicado que amplía mi saber al respecto. Ahora bien, introduzcamos acá lo que Kant entiende por a priori y a posteriori. A priori significa independiente de la experiencia y a posteriori significa dependiente de la experiencia. En esto no hay ningún tipo de duda y lo podemos entender rápidamente. Ahora, ¿qué características propiamente tiene aquello que es a priori y aquello que es a posteriori? Lo que es a priori, que es independiente de la experiencia, necesariamente tiene que ser universal y necesario, mientras que lo a posteriori es particular y contingente. Estas características van a permitirnos distinguir, ¿no?, entre uno y otro, porque justamente desde el punto de vista nociológico se llaman a posteriori los conocimientos que provienen de la experiencia o dependen de ella, y a priori los que la experiencia supone y no basta para explicar, aunque no tenga aplicación más que en la experiencia. A priori no designa
digamos, ninguna anterioridad cronológica, sino una anterioridad lógica. Esta anterioridad lógica y esto que es a priori lo podemos encontrar en otros autores, como Leibniz, por ejemplo. Pero Kant, de alguna manera, es el que le pone su fuerza, ¿no? En este sentido, definido lo necesario, lo universal, lo contingente y lo particular, ¿no? Tenemos que avanzar a la combinatoria, ¿no? Juicios analíticos, juicios sintéticos. Juicios analíticos a priori, el triángulo es una figura, como habíamos dicho. Figura es un predicado contenido en el concepto de triángulo, y esto indefectiblemente es a priori porque es universal y porque es necesario, ¿no? No hay forma de concebir el concepto de triángulo prescindente de que sea una figura, ahora y siempre, necesariamente y para todos los casos. Es decir, necesario y universal. Ahora, si nos vamos a juicios sintéticos, que son a posteriori, habíamos dado el ejemplo de la puerta de esta habitación está abierta. Y claramente es un juicio particular, es un caso, y contingente, porque no necesariamente debería ser así. Lo es ahora, pero podría no serlo después. Entonces, claramente, la pregunta, o lo que Kant busca, es un tercer tipo de juicio, que son los juicios sintéticos a priori, en los cuales el predicado no está contenido en el sujeto, y sin embargo son necesarios y universales. Es decir, toma la estructura de los juicios analíticos, de los juicios sintéticos, pero con la necesariedad y la universalidad de los juicios a priori. ¿Cuáles son algunos ejemplos que nos da Kant de los juicios sintéticos a priori? En la aritmética, 7 más 5 es igual a 12. En la geometría, la recta es la distancia más corta entre dos puntos. En la física, en todo cambio la cantidad de materia permanece inalterable. En estos tres casos, lo que encontramos es un juicio en el cual el predicado no está contenido en el sujeto, en el concepto, pero que sin embargo podemos prescindir de la experiencia para formularlos, porque son justamente necesarios y universales. Que la recta es la distancia más corta entre dos puntos, que todo cambio, la cantidad de materia permanece inalterable, son necesarios y universales para la geometría, para la física, el 7 más 5 igual a 12 de la aritmética. Y él se va a preguntar si en la metafísica, esta disciplina de alguna manera que es la que tracciona gran parte de las preguntas fundamentales que se han hecho los seres humanos desde el principio de los tiempos y las primeras civilizaciones hasta ahora, si son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica, ¿no? Él ya demostró que los juicios sintéticos a priori existen, ¿no? Ahora va a tener que explicar cómo son posibles. Y justamente la crítica de la razón pura y lo que intenta explicar es eso, ¿no? Ahora, para esto es necesario expresar brevemente la teoría del conocimiento de Kant, para poder justificar por qué los juicios sintéticos a priori son posibles. Y para esto él va a utilizar lo que llama argumentos trascendentales. Y los argumentos trascendentales justamente lo que buscan es intentar describir cómo funciona nuestra mente para que sea posible el conocimiento, es decir, cuáles son las condiciones de posibilidad de la objetividad. Y se conoce como giro copernicano, algo que Kant plantea que es asombroso para el momento. Y lo que él plantea es, ¿cuál es el fundamento de la universalidad del conocimiento? En el caso de la ciencia newtoniana de Newton, no se puede dudar de la verdad de la ciencia, del hecho, del factum de la ciencia. Sin embargo, lo que nos dice Kant es que la universalidad no está en el objeto estudiado, sino en el sujeto. La universalidad está dada por las capacidades de conocer del sujeto humano y no por el objeto. Y esto se conoce como el giro copernicano kantiano, justamente
porque pone el acento en las capacidades de conocimiento. Según Kant, las leyes que rigen el comportamiento de los fenómenos son válidas porque están determinadas por la estructura de la razón. El mundo que conocemos es entonces, en cierta medida, un producto del entendimiento, y su conocimiento supone un acto de construcción de la realidad. Conocer es precisamente construir el ámbito de la objetividad y no reflejar meramente cómo son los objetos. Kant nos dice, aunque todo conocimiento empiece con la experiencia, no por eso procede todo él de la experiencia. El conocimiento es el resultado de un proceso constitutivo en el cual operan factores pasivos y activos. Por un lado, la receptividad del sujeto, que nos permite a nosotros captar información sensorial acerca del mundo. Y por otra parte, su capacidad de elaborar dicha información para emitir juicios. Y acá lo que tenemos que entender es la diferencia entre fenómeno y noumeno. Para Kant, el hombre construye el conocimiento, lo condiciona con reglas a priori que determinan al objeto. Por lo tanto, no conocemos la realidad como es en sí misma, como noumeno, sino que la conocemos solo como aparece ante nosotros, en tanto fenómeno. Por lo tanto, los seres humanos conocemos una realidad fenoménica. Esto nos invita justamente a avanzar a una nueva definición que tiene que ver con el idealismo trascendental de Kant. El idealismo es la concepción filosófica por la cual se cree que nuestras facultades determinan la forma general del mundo y cómo se nos manifiesta ese mundo. El sujeto es activo en la constitución del objeto del conocimiento. Y es trascendental, ya que es todo conocimiento que no se ocupa de los objetos en sí, de los objetos de conocimiento, sino de nuestro modo de conocerlos a priori, de las condiciones de posibilidad del objeto de conocimiento. Por eso en Kant hablamos de un idealismo trascendental. El sujeto es activo en la constitución del objeto y es trascendental en tanto no se ocupa del objeto, sino del modo de conocerlo a priori. El idealismo trascendental de Kant, por tanto, realiza una investigación de la estructura de la razón y de las facultades de esa razón para establecer los límites de lo que podemos conocer y de lo que no. Entonces es interesante que avancemos sobre la estructura de la razón y las facultades. Y las facultades son tres: sensibilidad, entendimiento y la razón en sentido estricto. En el caso de la sensibilidad, espacio y tiempo son las formas puras a priori de la intuición. Funcionan así como si fueran moldes que el sujeto le impone a todo el material sensorial. La sensibilidad es la facultad receptiva, es el modo en el cual nosotros percibimos el mundo que nos rodea, pero todo ese mundo que percibimos a través de los sentidos está moldeado por el espacio y el tiempo. Es decir, temporalizamos y espacializamos a partir de estas formas puras a priori de la intuición. La segunda facultad es el entendimiento, que está constituida por las categorías o por los conceptos puros. Son 12 las categorías y podemos mencionar dos solamente como ejemplo: sustancia accidente, causa efecto. Son unidades de enlace. Estos conceptos puros lo que nos permiten justamente es pensar lo que la sensibilidad en tanto fenómeno le aporta al entendimiento, pensar y construir juicios. Él en algún momento dice, si a partir de una experiencia sensible le sacamos la forma, la dureza, el color a una figura, la pregunta es ¿con qué nos quedamos? Y él va a decir, nos quedamos con el espacio. Claro, porque el espacio es algo propiamente de los sujetos humanos, no podemos prescindir del espacio, porque es justamente una intuición pura, eso es lo que nosotros le ponemos a la sensibilidad. Y también cuando pensamos que todo eso está en la identidad de un objeto, de una cosa, tiene que ver con el concepto de sustancia. Es decir, la sensibilidad y el entendimiento nos permiten justamente a nosotros pensarnos como sujetos trascendentales, ponemos las condiciones por las cuales construimos los objetos de conocimiento en tanto mundo fenoménico. Y la última facultad es la razón en sentido estricto,
que se ocupa de lo que él denomina los incondicionados, aquellas ideas de la razón como Dios, alma, mundo, que necesariamente pensamos todos, los seres humanos, que necesariamente nos invitan a cuestionarnos por aquellas preguntas fundamentales, pero que no necesariamente es que no vamos a poder experimentar desde el punto de vista sensible, por lo tanto van a ser de alguna manera principios reguladores que después él va a desarrollar en la moral. Entonces, tomando esto que hablábamos de la sensibilidad, el entendimiento y la razón en sentido estricto, podemos decir que las impresiones, el material que proviene de lo neuménico, de aquello que está fuera de nosotros, es espacializado y temporalizado por justamente las intuiciones puras de la sensibilidad. Y tenemos una primera síntesis, donde ahí lo que constituimos justamente son las intuiciones empíricas. Esas intuiciones empíricas, cuando son categorizadas por el entendimiento, nos permiten tener una segunda síntesis, ¿no? Y ahora lo que sí tenemos es un objeto de conocimiento y que es pasible de la formulación de un juicio. Ahora, lo que nos damos cuenta acá es cuáles son los límites del conocimiento. Los conceptos sin intuiciones son vacíos. Las intuiciones sin conceptos son ciegas. Esta cita de Kant, famosa, justamente nos marca esta integración de las facultades de la razón. Repito, los conceptos sin intuiciones son vacíos, las intuiciones sin conceptos son ciegas. Es decir, que de las ideas de la razón pura no tenemos conocimiento porque no tenemos intuiciones. No hay intuición de Dios, no hay intuición de alma, no hay intuición del mundo. Sin embargo, podemos pensarlas. El sujeto trascendental, por lo tanto, es un sujeto epistémico. Cumple un rol activo al explicar las reglas por las cuales se estructura toda experiencia. Esta conciencia trascendental representa las características propias de todo sujeto. Las compartimos todos cuando razonamos en forma objetiva. Fíjense que acá tenemos una definición de sujeto, claro, ¿no? El sujeto trascendental kantiano es un sujeto epistémico, con un rol activo, que aplica reglas por las cuales se estructura toda experiencia. Conocemos lo fenoménico, en tanto espacializamos y temporalizamos y después justamente conceptualizamos a partir de las categorías del entendimiento, los conceptos puros. Bueno, tenemos una definición de sujeto muy diferente a la que habíamos visto con Hume y con Descartes, ¿no? Y sobre el final de la crítica de la razón pura, hay un capítulo titulado Canon de la razón pura, donde Kant nos dice ahí que todo interés de la razón, tanto especulativo como práctico, se reúne en las tres preguntas: ¿qué puedo saber? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué puedo esperar? ¿No? ¿Qué puedo saber? Es la pregunta especulativa que guía a la razón teórica y que él expone en la crítica de la razón pura. ¿Qué debo hacer? Es la dimensión práctica, no es trascendental, sino moral, y que él responderá en la crítica de la razón práctica. Y por último, ¿qué debo hacer? Es una pregunta práctica y teórica a la vez. El merecimiento de ser feliz es el bien supremo, dirá Kant, y la responderá parcialmente en la crítica del juicio y en otros textos sobre historia y derecho. Entonces, es interesante que, dicho esto y habiendo hecho este recorrido, podamos reconstruir qué entiende Kant por a priori y a posteriori, qué entiende Kant por juicio analítico y sintético, qué entiende Kant por los tres tipos de juicio y para qué los utiliza: el juicio analítico el juicio analítico a priori, el juicio sintético a posteriori y por último el juicio sintético a priori, aquel donde el predicado no está contenido en el sujeto, ¿no? El predicado no está contenido en el sujeto, pero a su vez es a priori, es decir, prescindente de la experiencia y por lo tanto necesario universal. Esto nos permite a nosotros avanzar y poder explicar el modo en que funcionan las estructuras propias de la razón, según Kant, donde encontramos sensibilidad, entendimiento y la razón en sentido estricto. La razón en sentido estricto la dejamos a un lado porque nos permite pensar aquellas ideas fundamentales como Dios, alma y mundo. Y la sensibilidad y el entendimiento justamente nos evidencian y nos muestran el modo en que todos los seres humanos condicionamos el modo en que conocemos, cómo imponemos reglas. Y acá lo que vemos es, por un lado, el idealismo kantiano y por otro lado, lo trascendental del sujeto kantiano. Espero que con este recorrido
podamos tener un acercamiento más ameno y más simple y que sea más fácil la lectura. Así que hasta acá llegamos en esta oportunidad con Kant y nos vemos la próxima.